Simplemente distinto. Historia de Minka, un soldado negro que liquidaba guerrilleros a base de bien. Estuvieron a punto de matarlo los guerrilleros, y en un momento de confusión, casi lo acribillan a balazos sus propios compañeros. Minka Traor, el sargento segundo del Regimiento 247 de las tropas aerotransportadas, era el único soldado de color de las fuerzas federales rusas en Chechenia. Vamos, Michael, salgamos fuera a fumar y a que nos dé un poco el aire, dijo el capitán Minenkov dándole un suave codazo a Minka. A continuación subió los escalones del refugio, y descorrió la lona que cubría la entrada. Los rayos del sol se colaron dentro del refugio y las motas de polvo se agitaron y danzaron a contraluz. No muy lejos, al otro lado de la carretera, refulgían los techos tincados de Novogrodnensky. El jefe de compañía asomó la cabeza y salió al encuentro de la mañana chechena. Ya calurosa y polvorienta ahora tan temprana. De acuerdo. Pero primero me tengo que atar los cordones. Minka bajó de la tarima sobre la que dormía y alargó una mano hacia sus botas de lona. Se las puso, subió los escalones de una sola zancada con sus largas piernas y salió al exterior. Tras largas horas en la penumbra del refugio, la luz del sol era muy molesta. Con los ojos entornados, Minka buscó con la mirada al jefe de compañía, que fumaba y silbaba junto a unos arbustos, a unos 10 metros de la carretera. Michael, que era como llamaban a Minka sus compañeros, cogió un cigarrillo y, para protegerla llama del viento, la cubrió con la palma de la mano, vuelto de espaldas. Un BTR de los Bebesnik se detuvo en la carretera haciendo chirriar los frenos, y los soldados polvorientos que viajaban sobre la coraza pasearon distraídamente la mirada por el puesto de control, por el refugio, y por los arbustos, hasta que toparon con la tez tostada de Minka. Diablos. La silueta de aquel muchacho negro, enfundado en un traje de camuflaje ruso, los dejó perplejos. ¿Quién era aquel tipo? Una tras otra, las miradas de los soldados se fueron posando en Minka, como si se tratara de un objetivo a batir. Un sargento pecoso fue el primero que logró reaccionar. «Joder», exclamó sin alzar la voz, como si temiera asustar a Minka. Alargó una mano hacia su fusil y clavó su mirada, ahora violenta y fría, en él. Intruso. Minka tuvo un mal presentimiento y un escalofrío le recorrió la espalda. A continuación, el resto de Bebesnik se pusieron también en movimiento y empezaron a decir: «Mirad, un chejo. Un árabe. Un mercenario, hostia puta». Minka se quedó helado. El cigarrillo se le quedó pegado al labio inferior, y la cerilla le quemó los dedos. Ahora me acribillarán a tiros, pensó al ver cómo el pelotón entero se descolgaba nerviosamente los fusiles y se enmarañaba con los cinturones. ¿Qué hacéis, muchachos? ¿Qué hacéis?», gritó a sus espaldas el capitán Minenkov, jefe de compañía de Minka. Al comprender lo que sucedía, el capitán corrió en grandes zancadas en ayuda de su soldado, y se colocó entre él y los Bebesnik. «¿Pero qué hacéis, muchachos? Es uno de los nuestros, es ruso». «¿Solo qué es?». El jefe de compañía se quedó cortado un segundo, miró a Minka, y se encogió de hombros. «¿Solo qué es, negro?». Encontrar al sargento segundo Minka Traor en la ciudad rusa de Serpukhov resultó ser una tarea bastante sencilla. «Menin Traor. ¿Se refiere a Minka?». «Claro que lo conocemos», respondían gustosos los transeúntes en la calle. «Camine un poco más, y cuando llegue a aquel cruce, pregunte y le indicarán dónde vive. Todo el mundo le conoce en esta ciudad». Por fin llegué a la dirección. Se trataba de una casa de ladrillos bastante grande, construida haría unos 10 años, y que había quedado semiacabada, con algunos detalles por concluir. Tenía una valla de madera desvencijada, una portezuela torcida, un cristal de la ventana roto. En resumen, era una casa típica de provincias, como todas las que la rodeaban. Lo único que no era tan habitual era su dueño, un hombre de color, alto,
medía más de 2 metros, de largos brazos, ojos grandes, nariz chata y dientes blancos, que destacaban con especial intensidad en el rostro oscuro. No tenía acento extranjero, y resultaba algo extraño oír hablar a un tipo de color con una pronunciación absolutamente rusa. Si en una cola para comprar cerveza Minka se os hubiera acercado por la espalda y hubiera preguntado, ¿está fría la cerveza? ¿Verdad? Nunca en la vida habríais pensado que el que acababa de hablar era un hombre negro. Y al giraros para responder, sí, lo está, os habríais topado perplejos. Con unos ojos oscuros como aceitunas y un cabello rizado color azabache. En realidad Minka era moscovita, había pasado su niñez en la capital, donde sus padres se habían conocido 20 años atrás, los destinos de una chica ucraniana llamada Nadia y un muchacho guineano apellidado Traor se habían cruzado en la Academia de Veterinaria Scriabin. Al acabar la carrera, el padre de Minka había partido de regreso a su patria para construir el futuro nido familiar, y la madre se había quedado en Moscú con su simpático hijito de tez oscura, a la espera de que el cabeza de familia los reclamara desde la lejana África. Este es mi padre, me dijo Minka mostrándome una fotografía. Aunque aquí no se le ve muy bien. Cuando Minka cumplió 5 años su padre se los llevó a Guinea, donde vivieron 2 años. Fue al colegio, aprendió a hablar francés y acabó por no diferenciarse en nada del resto de sus compañeros. Pero al cabo de un tiempo sus padres empezaron a tener problemas y al final se separaron. Entonces su madre se lo llevó de vuelta a Rusia. Minka tenía vagos recuerdos sobre Guinea, lo que su memoria había retenido de África era el océano, grande y azul, y la gente, negra y pícara. Es un país pobre en extremo, rememoró. La gente vive en la miseria más absoluta y no te puedes ni imaginar lo que llega a robar. A nosotros nos birlaban hasta las pinzas del tendedero, ¿te lo puedes creer? Decidieron no volver a Moscú y se establecieron en Serpukhov, donde vivía su abuela. Desde aquel día, hay 2 atracciones en esta ciudad, la estación de servicio y Minka. Para nuestro amigo empezó entonces una vida tranquila y pausada, típica de cualquier ciudad rusa de provincias, y parecía que su destino no le iba a deparar más sorpresas como viajes a Guinea o cosas por el estilo. Olvidó el francés, creció e hizo lo mismo que cualquier chaval de su edad, hacer el gamberro, fumar en los recreos y saltarse las clases. No se convirtió ni en una estrella ni en un marginado, sus compañeros lo aceptaron como a uno más del grupo, como a un igual entre sus iguales. Minka era un muchacho ruso más, algo despreocupado y perezoso, con sentido del humor, amante de la bebida y de las peleas. Igual que cualquier chaval de provincias. Para sus amigos era simplemente Minka, un ruso de color. Es un tipo normal, como usted y yo, decían de él sus vecinos. No es ni un gamberro, ni un alcohólico, aunque le gusta beber, claro. Cuando agarra una cogorza, se pone a cantar en la parada del autobús y las mujeres se santiguan al pasar. Minka vivía de manera despreocupada, día a día, sin pensar demasiado en el futuro. Cuando recibió una citación de la oficina de reclutamiento para hacer la mili, se presentó allí con total tranquilidad, y entre bromas, ¿tiene usted familia en el extranjero?, le preguntaron. Sí, en África, una tribu entera. Se incorporó al ejército, aunque en realidad no tenía ningunas ganas de hacerlo. Minka se hizo muy popular en la oficina de reclutamiento. Causó un efecto extraordinario entre los oficiales encargados de captar a muchachos para realizar el servicio militar en sus unidades. Desplegaron ante él las maravillas de servir en tal o cual tropa, porque deseaban que Minka, que era toda una atracción, formara parte de su equipo. Y eligió las tropas aerotransportadas. Así fue como acabó su calmada vida en provincias y empezó su vida en el ejército. Nunca hicieron distinciones entre mis compañeros y yo, me relató. Me apodaron Michael, porque decían que me parecía a Michael Jackson. Recibía los mismos puñetazos por parte de los veteranos que el resto de reclutas, y me hacían
hacer las mismas flexiones que a ellos, pero hay que decir que en nuestra unidad nunca se produjeron excesos. Sin duda, lo más duro para mí fue el agotamiento físico. Después del primer día de ejercicios pensé que me iba a morir. Además, nos preparaban para enviarnos a Chechenia, así que nos metían una caña impresionante. El regimiento al que Minka fue destinado estaba situado en la ciudad de Stavropol. Era verano y hacía mucho calor, 30 grados a la sombra, les hacían correr hasta un campo de tiro cargados como mulas, luego tocaba luchar cuerpo a cuerpo, después las tácticas de marcha, y otros ejercicios que les dejaban extenuados, porque lo hacían en la estepa, a pleno sol y con el chaleco antibalas puesto. Y de regreso, tenían que volver corriendo. En una de esas carreras, Minka cayó desmayado, le dio un golpe de calor. Tras aquel incidente, sus compañeros estuvieron riéndose de él durante mucho tiempo y bromeando. Vaya decepción, Michael. ¿Cómo es posible que el único negro que hay en todo el ejército no aguante el calor? Menudo impostor estás hecho. Al cabo de un año los muchachos de su quinta empezaron a ser enviados a Chechenia, aunque solo los voluntarios. Minka reflexionó mucho si debía ir o no. Por un lado, aquella guerra le resultaba ajena, pero por otro, si combatía en Chechenia, el tiempo que le quedaba por servir se reduciría a la mitad, en vez de un año serviría 6 meses, 5, si descontaba las vacaciones. Así que decidió ir. Sin embargo, y para su enorme sorpresa, no se lo permitieron. El color de su piel, que había sido la causa por la cual aquel oficial de las tropas aerotransportadas le recibiera con los brazos abiertos en la oficina de reclutamiento, en esta ocasión le jugó una mala pasada. De ningún modo, le decían los superiores. Eres negro, los otros soldados te confundirán con el enemigo y te coserán a tiros. Pero por otra parte, los francotiradores chechenos no dispararán contra mí, les replicaba Minka. Además, esto es discriminación racial, me quejaré ante la ONU. Leed algún libro de Remarque y veréis que los mejores soldados de reconocimiento son negros, porque de noche no se nos ve. Quizá fue Remarque el que tuvo un papel principal en esa decisión, o quizá solo fue que Minka hartó a todo el mundo con sus exigencias, pero el hecho es que el 19 de agosto de 1999 ya se encontraba en Jankala junto a la compañía de reconocimiento. Así fue como empezó para él la guerra. Minka combatía igual que vivía, con despreocupación y sin pensárselo demasiado. No se escabullía a la hora de cumplir órdenes, pero tampoco se aventuraba más de lo necesario, porque sabía que en la guerra cualquier iniciativa es siempre castigada. Las guardias que tuvo que hacer en los puestos de vigilancia se alternaron con salidas, expediciones y emboscadas. Su tez oscura no le ayudó con los francotiradores chechenos, porque estos no lo tomaron nunca por uno de los suyos. Sin embargo tuvo suerte, y su ángel de la guarda ruso, junto con algunos espíritus guineanos, lo protegió siempre. En una ocasión que viajaba sobre la coraza de un vehículo blindado, vio que los cordones de su bota derecha, como siempre, se habían desatado, se inclinó para atárselos, y eso le salvó la vida. Una bala le pasó rozando por encima de la cabeza y acabó clavándose en el herbaje. Fue la única bala que un francotirador le disparó por ser el soldado que más destacaba entre el resto. Por lo demás, su piel oscura no le supuso ningún problema. El incidente con los Bebesnik, por otro lado, fue el único percance con soldados rusos en toda la guerra, y nadie más lo volvió a confundir con un árabe. A veces, alguno de sus amigos le cantaba en broma aquella canción de Agutin, un simple transeúnte, un muchacho de color. Pero él no se molestaba en absoluto, y además, quien se la cantaba, después iba a disculparse. Minka mostraba una infinita gratitud por el jefe de compañía que le había salvado la vida al interponerse entre él y los Bebesnik. Fui muy afortunado y tuve unos superiores estupendos, el capitán Minenkov, jefe de compañía, declarado héroe de Rusia, y también el capitán Yatskov. Aprendimos mucho de ellos. En los 5 meses que Minka combatió,
fue condecorado 2 veces con la medalla al valor, pero nunca llegó a recibirla, porque al parecer se perdieron por el camino. Se licenció del ejército el 9 de enero, regresó a Serpukhov y se sumió de nuevo en el tranquilo discurrir de la vida en provincias. Estábamos sentados en un pequeño jardín bebiendo cerveza, mientras me relataba cómo le iba la vida. Suelen venir periodistas a entrevistarme. Después escriben que tengo pesadillas por las noches y grito, pero eso es un disparate. En 6 meses no he soñado ni una sola vez con Chechenia, y nunca pienso en ella. El síndrome checheno no me ha afectado en absoluto. Ni siquiera en la guerra había perdido Minka aquella ligereza y alegría con las que se tomaba la vida y que tanto le caracterizaban. Dime, ¿qué significa tu nombre en guineano? Le pregunté. En Guinea los nombres no significan un carajo, dijo él soltando una carcajada. Sí, parecía que había dejado Chechenia atrás. Aunque en los 6 meses que habían transcurrido desde que regresara de la guerra, no había logrado encontrar trabajo, y vivía del dinero que había ganado combatiendo. Tenía intención de buscar algo como vigilante, pero sin demasiadas ganas, porque ese trabajo sería todo menos interesante. ¿Sabes lo que de verdad me preocupa?, me dijo mirando el mundo a través del cristal verde de su botella de cerveza. Que aquí bebemos mucho. Y no solo yo, sino todos. Pero ¿qué más podemos hacer? Aquí uno se aburre tanto. Y en ese instante algo se desgarró en la profundidad de sus ojos negros, algo parecido a una melancolía inexplicable. Quizás, y a pesar de todas sus aseveraciones, era la misma Chechenia que se había posado en su alma, desde donde observaba el mundo, con la mirada de un lobo que sabe lo que es pasarlo realmente mal. O quizás era su futuro, que podría haber sido distinto, pero que había resultado ser así. O tal vez el océano Atlántico, enorme y azul, que refulgía en sus ojos, un océano como el que había visto en Guinea, cuando aún vivía su padre, y él corría desnudo y hablaba en francés. PD, antes de irme, pasamos por su casa a escoger alguna foto para la entrevista. Cuando nos estábamos despidiendo y dándonos la mano, se abrió la puerta de la habitación y en el umbral apareció otro Minka, pero más joven. Se me pusieron los ojos como platos, y Minka sonrió de oreja a oreja. Es mi hermanito, Laurent. Laurent tiene ahora 16 años. Dentro de 2 le llamarán a filas. No arde en deseos de hacer el servicio militar, pero tampoco va a intentar librarse. Y si tiene que ir a Chechenia, lo hará. Me pregunto si tendrá tanta suerte como su hermano.